Eh, en México no es muy común que hablemos de héroes. Cuando yo era chamaquillo, mi héroe máximo era el santo, también Cantinflas, ¿verdad? Pero en México no es muy común que hablemos de héroes y de heroínas. Sin embargo, los tenemos. Y yo tengo un amigo que es bombero, un hermano en Cristo que Dios me permitió discipularle, y él continúa siendo bombero y todo el rollo. Y cuando veo las cosas que ellos hacen, digo, wow, sí que se rifan el pellejo, ¿verdad? Digo, órale, ¿no? Últimamente han estado subiendo sus acciones, ¿verdad? Parte de sus acciones. Digo, wow, con estos amigos, ¿no? Y lo mismo, ¿verdad? Porque todas nuestras instituciones, la Armada, todo, la Fuerza Aérea, tiene gente noble, gente leal. No todos son como nos lo pintan, ¿verdad? Y gente que se muere día a día por defender otras personas, o incluso el dichoso y famoso plan de N3, ¿no es cierto? Donde apoyan a la gente en catástrofes y cosas así. Aunado a eso, un montón de gente que apoya a los niños de la calle, a los huérfanos, a las viudas, ¿verdad? Y que sin poner su nombre en alto, ¿verdad? Son gente que son héroes y heroínas, ¿verdad? Y yo creo que tú eres uno de esos también. Yo creo que tú eres un héroe, una heroína, que has tendido la mano, para dar una palmadita, para dar un abrazo a la gente con necesidad, que has abierto tu cartera para beneficiar a alguien, que has abierto tu casa, que has abierto tu corazón, ¿verdad? Tus oídos, ¿verdad? Y la verdad es que no solo México, sino aquí en el Ajusco, necesitamos cada vez más de héroes y de heroínas. Y tú eres una de estas, una heroína, un héroe que necesitan seguir echándole ganas para el servicio a Dios y para la gloria y honra de Dios, ¿no es cierto? Pero bueno, ya les dije, les resumí en 2 minutos lo que voy a predicar, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué hace un héroe? ¿Qué hace un héroe? Y yo estaba preguntándome, cuando estábamos trabajando con esto, ¿por qué no hacemos tanto énfasis en México con los héroes, ¿no es cierto? No nos gustan los héroes quizá. Nos han impuesto, ¿no es cierto? Los héroes en la televisión, a los niños, todo eso, ¿no? Pero la verdad es que hay mucha gente de mucho valor a nuestro alrededor. Y hay que reconocerles a esas personas. Y gente que está cerca de ti. Por ejemplo, hoy que es el Día del Padre, y que mandamos felicidades a todos los papás que puedan ver este video también. Pero para ser papá se necesita ser valiente. Para ser mamá se necesita ser valiente. Muchos nos embarcamos a la cuestión por amor, porque se comieron la torta antes, por lo que ustedes quieran. Pero ya mantenerte en el barco familiar, mantenerte ahí, se requiere de valor para mantenerte ahí, para amar a la persona que tienes a tu lado. Y luego empiezan a llegar los hijos. Y quedarte con ellos, y cuando ves que no es nada sencillo criarlos, educarlos, mantenerlos, hay papás que se rajan, se van, se salen, huyen. Hay mamás que huyen, ¿sí? Sin embargo, tú te has mantenido fiel, firme. Tú eres un héroe, tú eres una heroína que se ha mantenido para educar, para criar a tus hijos, para echarle muchas ganas, ¿verdad? Entonces, estaba yo pensando en esto, porque en mi caso es bien interesante. Se los he platicado en otras ocasiones. Mi mamá es mi héroe, ¿verdad? Sin embargo, ella siempre compartió esa heroicidad, ¿verdad?
con mi padre, aunque él huyó. ¿Sí? Pero algo que yo valoro mucho de mi mamá, y se los he compartido otras veces, es que ella nunca le echó tierra al difunto. Regularmente he escuchado que hoy en día sí les dicen a los que se van de casa, el difunto. Entonces, y eso me ayudó a poner mis ojos, sí en mi mamá, pero también nunca tenía un concepto erróneo o equivocado de mi papá. Y hasta que fui grande y empecé a ver las acciones, dices, ¿no? Pero eso me ayudó mucho, muchísimo, ¿verdad? No lo alababa, no lo ensalzaba, simplemente mantenía el honor en mi mente, ella, que yo debía tener hacia mi padre. Y hay muchos padres, y a lo mejor es tu caso, que tu papá te dejó, o a lo mejor tu mami. Algunas veces nos dejan porque ya no funcionan las cosas, otras veces porque se les pega la gana y el mundo les gana, otras veces porque ellos fallecen, ellos mueren, ¿verdad? Pero tú eres un héroe, ¿sale? Voltea con tu hermana y dile, ¿sabes qué? Tú eres un héroe, eres una heroína, no traes capa, pero eres una heroína, ¿verdad? El Salmo 16, versículo 3. Vamos a responder la pregunta, ¿qué hace un héroe? Esa es la pregunta que vamos a responder. Y vamos a ver tres cositas muy breves, tres cualidades que tiene un héroe, ¿verdad? Y vamos a ver el Salmo 16, versículo 3. Y dice la palabra de Dios que en cuanto a los santos que están en la tierra, dice la Nueva Versión Internacional que son los gloriosos, en quienes está toda mi delicia. Dice ahí, y si tienen ahí su Biblia, son los gloriosos. En una traducción que se llama El Mensaje, dice, ellos son los héroes en los que está mi delicia. Ellos son los héroes, los santos que están en la tierra, ellos son los héroes en los que está mi delicia. La Nueva Versión Internacional dice, ellos son gloriosos, ¿no? Y entonces esta frase glorioso me recuerda un poquito aquellas historias o películas incluso épicas de Roma, del Coliseo romano, de los gladiadores, ¿verdad? Y siempre los presentaban a los gladiadores como héroes, como gloriosos, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros los santos que estamos en esta tierra somos los gloriosos hijos de Dios, en los que está la delicia del Señor. ¿Ok? Tres cualidades que tiene un héroe, que debe de tener, tres cualidades mínimas, ¿verdad? Que debe de tener un héroe. Y la primera es que un héroe real, ¿sí? Que hay muchos que te pintan que son héroes, ¿verdad? Pero un héroe real se mantiene firme. No huye, como dije hace un rato. Un verdadero héroe no huye de los trancazos, diríamos por ahí. No corre cuando ve el problema, cuando ve la carencia, cuando ve la necesidad, la enfermedad, la situación difícil. No huye, se mantiene firme. Un héroe, un hijo de Dios que es un héroe, busca la sabiduría de Dios, busca la templanza de Dios, busca la cordura en Dios. Y entonces echa raíces en Jesucristo y se mantiene firme, venga lo que venga. Y es como esa palmera que les he hablado en otras ocasiones, que su raíz es igual de profunda, igual de larga que todo el alto de la palmera, ¿verdad? Y venga lo que venga, nosotros, nuestra raíz está puesta en Jesucristo y nos mantenemos firmes. Hay una historia en la palabra de Dios, en 2 de Samuel, si quieren solo anotar el capítulo y lo estudian en su casa, 2 de Samuel capítulo 23, ¿verdad? Donde nos habla, yo lo voy a resumir porque es todo el capítulo, que tú lo leas, que tú lo estudies, enfatizando versículos 8 al 12. Pero la Biblia nos habla de los 3 hombres más heroicos en el ejército de David.
los 3 hombres más heroicos en el ejército de David. Y son estos. Uno es Eleazar, el hijo de Dodo, y Sama. Y una vez durante el ataque, cuando todos los hombres de Sama, dice el versículo 12, todos huyeron, estaban la guerra, y están estos 3 personajes, y estos 3 tienen la misma característica, que se mantienen en la batalla, se mantienen. Y el versículo 12 dice, pero él se mantuvo, hablando de Sama, ¿sí? Él se mantuvo firme en medio del campo. Todos huyeron, y él se quedó. Y dice que él se mantuvo firme en medio del campo y derrotó a los filisteos. También aquel día el Señor obtuvo una gran victoria. Cuando tú ganas, el Señor gana. Segunda de Samuel 23, 8 al 12. 8 al 12. Incluso uno de ellos estaba peleando, y dice que Eleazar estaba peleando al grado de tanta batalla y tanta lucha, pero estaba tan concentrado en la permanencia, en ganar la batalla, que se le adhirió la espada a la mano, ¿no? Yo me lo imagino, de tanta pelea, se le acalambró la mano, yo creo, con la espada, ¿no? Y él seguía peleando y se mantuvo. Pero Sama, cuando todos sus demás colegas, compañeros se fueron, él se mantuvo ahí en ese lugar, se permaneció firme y ganó la batalla. Acabó con los filisteos. Entonces, tú y yo necesitamos permanecer firmes, como estos 3 héroes y muchos otros que vemos en la Escritura. Pero aquí, en 2 de Samuel capítulo 23, nos habla de estos 3 héroes, que su cualidad fue permanecer. Entonces, hermano y hermana, venga lo que venga a tu vida, ¿sí? Hay que permanecer fieles al Señor. Yo sé que a veces quisieras tirar la toalla por alguna circunstancia, pero no lo hagas. Mantente firme en el Señor. El Señor está enseñándonos algo, el Señor está con nosotros y Él nos mantiene firmes y adelante. Un versículo que hemos trabajado mucho durante este año es Romanos 12, versículo 2. Porque es importante que tú no te amoldes a la mentalidad de derrota, a la mentalidad de acabose, ¿sí? Que de repente en nuestra sociedad se da. Porque siempre en nuestra sociedad está el, híjole, qué feo está esto, híjole, no alcanza esto. Y empezamos a meternos en esa mentalidad de destrucción, de carencia, ¿verdad? Y no es que veamos en medio de la carencia abundancia, es que tú y yo tengamos fe en nuestro Señor, que es el que nos provee y nos da siempre, en medio de cualquier circunstancia, todo lo que tú y yo necesitamos. Por eso es importante que para que tú y yo nos mantengamos firmes en la batalla, en la lucha de la vida diaria, de la vida cotidiana, en medio de las pérdidas económicas, pérdidas relacionales, de amistades, de conocidos, etcétera, incluso de la salud, que tú y yo no nos amoldemos a este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual. No te acomodes a esta mentalidad. La mentalidad, ya hablé en semanas anteriores al respecto de que no necesariamente tenemos que ser optimistas, ¿sí? Nosotros tenemos que ser personas de esperanza, de fe, de certidumbre, porque eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, Romanos capítulo 12, verso 2, dice que tú y yo no nos amoldemos a este mundo. Este mundo que nos quiere amoldar, encajonar en nuestra cabeza con todos estos pensamientos de derrota, de que no podemos, de que no la hacemos. ¿Para qué estudias, no? Hoy en día a más y más jóvenes les dicen eso. Pues ya, ¿para qué estudias? Mejor ponte a trabajar, ¿sí? No tiene caso que estudies. Yo he oído papás en el carro cuando dicen, pues ya nada más acabas el CETIS y se acabó.
Porque ¿de qué sirve que estudies si de todas formas no hay trabajo? Mejor ponte a trabajar de una vez. Es lo peor que le puedes decir a un joven. Lo peor que le puedes decir a un joven. Hay que ir adelante, hay que seguir preparándonos. Quitarnos esas mentalidades mediocres de derrota, de destrucción, ¿sí? Y tener mentalidad de fe, no de optimismo. Porque el optimismo es querer convencerte de que algo va a pasar. Pero la fe es tener la certidumbre de que eso va a pasar. De que Dios te va a bendecir. Es diferente. El club de los optimistas que oyes constantemente en el radio, lo que hacen es que me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Y están tratando de convencerse de que van a salir a conseguir trabajo. Y entonces la clave es, repite 100 veces que vas a conseguir trabajo. Pero tú no eres así, tú eres un hijo de Dios, una heroína, un héroe que tiene la fe en su Señor, en su Creador, y que no te amoldas a este mundo, sino que eres transformado mediante la renovación de tu mente. Así vas a poder comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo hablamos también hace 8 días, ¿no es cierto? Y dice Salmo 40, versículo 4, dichoso el que pon atención ahí, y si lo vas a buscar está bien, y subráyalo, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la tormenta en la que tú te encuentres. Salmo 40, versículo 4, te dice que una de las cualidades de los héroes, ya dijimos que es mantenernos firmes. Y nos mantenemos firmes porque el Salmo 40, verso 4 dice, dichoso, bienaventurado, feliz, ¿no es cierto? Feliz es el que pone su confianza en el Señor. Y subrayen eso en su Biblia. Y pone ese versículo, feliz, dichoso, muy, muy feliz el que pone su confianza en el Señor. Y dice, y no recurre a la idolatría ni a los que adoran dioses falsos. ¿Sí? De tal manera que tu mente, mi mente debe de ser transformada y no debe de estar siendo adecuada por las circunstancias del mundo. A tu alrededor ya hemos hablado de la gente que necesita gracia extra, ¿verdad? Entonces a tu alrededor tienes gente que necesita gracia extra, gente que no tiene optimismo siquiera, que tiene una mentalidad de destrucción. ¿Y para qué voy a buscar trabajo si ni hay? ¿Para qué estudio si no me van a dar trabajo? Pero no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren hacer qué hacer en la casa, no quieren ir a buscar nada. Sin embargo, si quieres que todo les caiga. ¿Sí? Y la gente que tiene una mentalidad así, ¿cómo la descubres? ¿Cómo descubres una gente que tiene una mentalidad de destrucción? Cuando esa persona culpa a todo mundo de su desgracia menos a sí mismo, es una persona que te puede contagiar su manera de pensar. Es que el gobierno, es que la economía mundial, es que esto, es que esto, es que esto. Y todo el mundo tiene, es que mi papá, si hubiera vivido mi papá conmigo, yo no sería como soy. Que si mi papá no me hubiera abandonado, yo sería diferente. Si mi mamá no se hubiera muerto, yo sería feliz. Y tenemos que echarle la culpa a alguien más. Cuando le echas la culpa a alguien más, cuando esa gente le echa culpa a otros, es una persona que nunca va a prosperar, nunca va a crecer, no se va a desarrollar. Mientras su mente no sea transformada, mientras no tenga a Jesús en su corazón, en su vida, va a vivir una vida de desgracia. Y tenemos que ser renovados y transformados por medio de nuestra mente. Entonces un verdadero héroe permanece en las circunstancias difíciles. Y dichoso el que pone su confianza en el Señor. Y dice, y no recurre a las idolatrías, ¿no? Échame las cartas, a ver si paso el examen, ¿no? No sirven. Aviéntame el café.
échame, yo qué sé, tantas cosas que existen, ¿no? La segunda cosa que un héroe real hace es que un héroe real no solo permanece. Un verdadero héroe, una verdadera heroína, lo que hacen es servir a los demás. Eso es a lo que se debe un héroe. Un héroe se debe a los demás. Esa es la segunda cosa que hace un héroe. Servir a la gente. El corazón de Jesús, por eso Jesús es mi héroe. Porque Él permaneció firme, pudiendo decir, Señor, no voy, Él vino. Y se hizo hombre y habitó entre nosotros, viviendo en plenitud y en su reino. Vino a la tierra y se hizo hombre. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Escritura. Pero no solo eso, sino que habitó entre nosotros y siendo sin pecado fue a dar a la cruz. Y antes de la cruz, estando Él de rodillas orando al Padre, Él pudo decir, papá, yo no voy. Yo no voy. Sin embargo, Jesús, en obediencia al Padre, y por amor a nosotros, se humilló en una muerte y muerte de cruz. Entonces es nuestro máximo héroe. Jesús es nuestro máximo héroe, porque se entregó totalmente a nosotros. Tú y yo tenemos que entregarnos, tenemos que darnos, hermanos. Hay gente a tu alrededor que tiene necesidad, mucha gente a tu alrededor. Tú lo has comprobado, hermano. En estas semanas que hemos venido hablando, o meses que estamos hablando sobre el servir a la gente, sobre evangelizar, hablar las buenas noticias, y que te he invitado a que abras más tus ojos y que veas la necesidad de la gente. Tú te has percatado ahora a más detalle, con detalle, que hay gente a tu alrededor. Pero ellos no necesitan un buen consejo. Discúlpame que te diga eso. Ellos no necesitan un buen consejo. Ellos necesitan a Jesucristo en su corazón. Necesitas compartirles a Jesús para que Jesús sea el Señor de su vida y su vida sea transformada de dentro hacia afuera, para que su vida sea diferente. De lo contrario, solo les estás dando como una aspirina para el momento, porque no les estás enseñando a depender de Dios. Entonces, hay que servir a la gente. Mateo capítulo 20, verso 26. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Señor, ¿quién va a ser el pastor de la iglesia? ¿Quién va a ser el obispo, Señor, de la iglesia? Cállense, dejen de pelearse por eso. El que quiera ser grande entre ustedes, sirva a los demás. Entonces recuerden que la próxima semana, ¿verdad?, haremos este esfuerzo, este trabajo con amor, con gozo, con alegría, de ir a repartir café y pan al hospital. Recuerden. Pero eso no es suficiente. Hay gente a tu alrededor que tiene necesidad. Extiende tu mano. Hay gente a tu alrededor que son de tu familia, la gente que está en tu trabajo, la gente que está en la escuela, la gente que está en tu iglesia. Hay mucha gente que te rodea, mucha gente que te rodea. Hay mucha gente que tiene necesidad. A unos los ayudarás de una manera, a otros de otra, pero tienes que servir. Tú fuiste creada para servir a Dios y a tu prójimo. Mateo capítulo 10, verso 42 dice, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. ¿Sabes? Lo hemos hablado. Cuando tú y yo servimos a Dios a través de nuestros hermanos, a través de nuestros prójimos, tú tienes una recompensa. Y esa recompensa no está aquí necesariamente. Es una recompensa eterna, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se dedica a servir, o algunas personas que se dedican a servir para obtener mayor beneficio. Sin embargo, ese beneficio no lo vas a obtener aquí. Lo que sí nos asegura Mateo 10:42 es que no vamos a perder la recompensa eterna que tú y yo tenemos. Esa vida eterna, esa recompensa que Dios nos ha
otorgado a través de Jesucristo, nosotros no la vamos a perder por cuanto le extendemos nuestra mano a quien tiene necesidad. ¿Sí? Y también en Proverbios 31, 8 y 9 dice, y esto subráyalo ahí en tu Biblia, en Proverbios capítulo 31 versículos 8 y 9. Levanta la voz por los que no tienen voz. Levanta la voz por los que no tienen voz. Dice, defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Alguien tiene que alzar la voz por la gente. Alguien tiene que hacerlo, hermano. Y si entonces esto lo puedes hacer a cada día, a cada rato. En la fila. Ahí en la fila para tus trámites de cualquier tipo, que ves día a día infinidad de arbitrariedades en las filas. Gente que se forma para vender el lugar, gente que no le da el lugar a los de la tercera edad o a la gente con capacidades diferentes. Abusos de los trabajadores públicos que le contestan mal a la abuelita porque no sabe llenar, porque no sabe escribir, porque no puede leer su trámite. No te quedes callado. No te quedes callado. A veces mi mujer dice, ahí vas otra vez. Y no te puedes quedar callado. No te puedes quedar, no debes quedarte callado. Hay una infinidad de arbitrariedades y de injusticias que necesitas, como dice Proverbios, levantar tu voz y decir, óigame, pues no le trate así, ayúdele, o déjemelo, yo le ayudo. Pero día a día te encuentras eso, y estoy hablando tan sencillo en las filas de trámites, tan sencillo en las filas de trámites, y de ahí vele aplicando en cualquier otra área de la vida. Siempre hay gente que tiene necesidad, que está necesitada de que tú le apoyes. Entonces, la segunda característica de un héroe, de una heroína, es que sirve a los demás, sin esperar el aplauso, sin esperar la dádiva, la generosidad, sin esperar eso. A cambio, va y tiende la mano, va y, como dice Proverbios 31, 8 y 9, levanta su voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz, dice la Biblia, y hazles justicia. Hazles. ¿Quién les va a hacer justicia? ¿Dios? Nosotros. Dios te ha puesto en esta tierra para hacer justicia, hermano. No te quedes en la fila siendo tan espiritual, viendo la injusticia y diciendo, ay Dios, reprende el demonio, ciérrale la boca y que atiende a la viejita. No, Dios, dame fuerzas, dame sabiduría para defender. Como dice Proverbios, para levantar mi voz, para defender, porque a veces, híjoles, que si me meto me van a quitar mi trámite. Híjoles, que si lo hago me va a atender mal. Puedo perder la oportunidad. Y lo hacemos porque, ¿se dan cuenta la diferencia del héroe y del que no es héroe? El que no es héroe piensa en sí mismo, pero el que es héroe piensa en los demás. Y a veces dice el dicho mexicano, ¿no? El que mete paz, saca más. Y a veces te puede ocurrir eso. Pero tú estás obedeciendo a Dios. Proverbios 31, 8 y 9. Y yo quiero enfatizar ese versículo, subráyalo, memorízalo, recuérdalo, apúntalo en una tarjetita y tráelo contigo. Y cuando veas esas atrocidades, esas cosas, esas violencias contra la gente, levanta tu voz. Y entonces vamos con el tercero y último punto de las cualidades de un héroe. Ya dijimos que un héroe no da marcha atrás, se mantiene firme. Ya dijimos que un héroe sirve a los demás, ¿no es cierto? Y número 3, un héroe, un verdadero héroe, ¿qué creen? Arriesga todo, arriesga su vida. Así es que el hecho de que vayas y levantes la voz
porque atiendan bien a una persona de la tercera edad o a un pobre, un menesteroso, y te atiendan a ti mal, eso es parte de pagar un precio. Eso es parte de pagar un precio. Porque un verdadero héroe arriesga su vida por los demás. Y sobre todo, arriesga su vida por causa del Evangelio. Arriesga su vida por compartir las buenas nuevas de Dios con los demás. En Lucas 19:26 dice: sí, respondió el rey, y a los que usaban bien lo que se les da, se les dará aún más. Usa los dones que Dios te da. Usa las habilidades que tienes. Usa las riquezas que tienes. Usa las cosas materiales que tienes para bendecir a los demás. Arriesga, hermano, por causa del Evangelio. Lucas capítulo 19, verso 26. A veces no queremos arriesgar. Ay, es que cómo voy a ir a repartir café y pan, voy a perder el día, ¿yo qué voy a hacer con eso? Pierdo más. No. Es que si cierro mi negocio, voy a perder más que si voy 2 horas a dar café. ¿Te das cuenta? Una mentalidad así media de sí mismo, en vez de pensar en los demás. Y entonces un verdadero héroe arriesga. Voy, lo hago, porque Dios me está invitando, Dios me está llamando. Y dice aquí: y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Hay que arriesgar. Señor, yo invierto todo lo que tú tengas. Todo lo que me has dado, Señor, yo lo invertí. Solo lo pude duplicar. Yo lo invierto. Solo lo pude duplicar, Señor. Lo que tengas, úsalo para la gloria de Dios. Arriesga. Sin embargo, que no te pase como el otro. Estoy hablando de la parábola de los talentos. Como el otro, que dijo: no, Señor, sabía que eres severo, que eres rudo, y que crees que mejor guardé el dinerito, los dones, los talentos que tú me diste, y pues ahí está lo que me diste. Y le fue como en feria, ¿no? Dios te ha dado, y no creas que no tienes nada. Tienes dones, talentos, habilidades, capacidades, cosas materiales, físicas, etcétera, inteligencia. Muchas cosas tienes tú para compartir y servir a los demás. Pero tienes que arriesgar, hermano. Ay, ¿yo qué puedo hacer? Ay, no, es que si lo hago no va a funcionar. Arriésgate, hazlo. Un verdadero héroe se arriesga, aunque le digan que no va a funcionar. Aunque le digan que no va a funcionar. Y esto me recuerda a la historia de Pablo, cuando hablamos de servicio. Y si hablamos de arriesgar, ¿qué mejor que Pablo? ¿No? ¿Quiénes son servidores de Cristo? Y dice Pablo, les doy la cita, es en 2 de Corintios 11, 23 hasta el 27. 2 de Corintios 11, 23 hasta el 27. Y déjenme les leo esta parte, porque a veces los cristianos no queremos arriesgar mucho. Y se las pongo así de sencilla. Nosotros hasta la estábamos pensando para ir al Estadio Azteca. Ay, es que no va a haber agua, es que no va a haber sombrillas, es que va a haber mucho sol, es que soy alérgico al sol, es que esto, es que lo otro, mejor no vamos. No quiere arriesgar nada, uno no quiere sacrificar nada. Ay, si nos toca todo el santo día el sol, ay, si nos... Así estábamos pensando. Hasta que empezamos a cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Cambiamos y Dios nos ayuda, nos bendice, nos obra en nuestra vida. ¿Y qué creen? Todo el tiempo estuvimos en sombra. Todo el tiempo estuvimos en sombra. Dios nos bendijo en muchas maneras. Pero cuando empiezas a ponerle pretextos a algo, olvida. Te conviertes como el de los talentos. No, ¿por qué? ¿No?
eres severo. Y mejor guardé tu peso, ahí está tu peso. No quería problemas contigo y se los buscó peores, ¿no es cierto? Entonces, Pablo, me encanta su historia de Pablo, porque él empieza a servir al Señor y dice, bueno, pues ustedes creen que no servimos al Señor y que no se parece, bueno, y dice, ¡qué locura! Yo lo soy más que ellos, los que estaban jactándose de ser apóstoles. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 5 por 39, alguien haga la cuenta, por favor. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué, pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Para los que son marineros, son marineros de asfalto, ¿verdad? Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de sitio a otro sitio, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Nada más. ¿Alguien hizo la cuenta de los azotes? 195. 195 trancazos en la espalda, ¿no? Sin contar todo lo demás. Y todo esto, ¿por qué lo hacía Pablo? ¿Qué lo motivó a permanecer, a servir y a arriesgar todo por Jesús? Él es un héroe, ¿no? Pablo fue un héroe. Y dice entonces, para responder la pregunta, ¿qué motivó a Pablo? 1 Corintios 15, 30, 32. Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos. Es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, si los muertos no resucitan, vean por qué lo hacía Pablo. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Cuál era la motivación de Pablo para ser un héroe? ¿Cuál era la motivación de Pablo para permanecer, para servir y para arriesgar todo, incluso su vida? La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo era su motivación, porque dice él que si no existiera la resurrección, entonces hagamos una fiesta, comamos y bebamos, que al fin mañana nos moriremos y no pasamos de ahí. Pero lo que lo motivaba era la resurrección de Jesucristo. ¿Quieres ser un héroe, una heroína? Deja que Dios bendiga tu vida, que Dios la alimente. Y hay que arriesgar en la vida. Cada día. Cada día. A veces yo platico con mi mujer y digo, a veces hasta con lo más mínimo. ¿No es cierto? A veces cuando piensas que no tienes nada y llega alguien a pedirte y compartes tu mesa con esa persona. Pero si eres del tipo que no arriesga y dices, es que solo tengo 2 huevos cocidos para mí y mi hijo, y llega alguien más, ¿cómo le voy a invitar? Si no arriesgas, Dios no te bendice. No te bendice. Es como la parábola de los talentos. Y entonces en Mateo 25, hablando de esa parábola, 25, 28, dice, quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene 10,000.
Porque le había dado 5,000 y las multiplicó por 10, ¿no? A 10,000, al doble. Y ese que no hizo nada, el que no arriesgó, dijo, ¿sabes qué? No sirves para nada, maestro. Presta tus 1,000 monedas y dénselas al que sí arriesga. Prefiero que arriesgues. Prefiero que salgas y hables. Prefiero que lo hagas a que te quedes encerrado en tu casa esperando a que todo te caiga del cielo. Mateo 19:29. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará, y termina con la vida eterna. El que no arriesga no gana, hermano. El que no arriesga no gana. Entonces yo quiero invitarte en este Día del Padre, ¿verdad? En este día que estamos hablando de héroes que permanecen, de héroes que sirven, de héroes que arriesgan, yo quiero invitarte a que sacudas el polvo de tu cuerpo, de tus zapatos, ¿verdad? Y que venga lo que venga en tu vida. Por la cosa que estés pasando en este día, mantente fiel y pídele a Dios sabiduría y entendimiento. Y haz su perfecta voluntad. Independientemente de que te esté yendo terriblemente en la vida hoy en día, sirve con lo que tienes. Sirve con lo que tienes a tu prójimo. Y arriesga por causa del Evangelio. Sirve al Señor. Sirve al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice la palabra: y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así es que nos vemos allá cuando vayamos yéndonos uno a uno. Nos vemos allá, pero porque te has mantenido fiel, sirviendo y arriesgando, sin temor, hermano, sin temor, hermano. Y cruza este local, sal de este local pensando en que tú eres una heroína, que tú eres un héroe, porque Dios te ha creado y te ha hecho así. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, oramos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ponemos nuestras vidas en tus manos, pidiéndote, Señor, que tú nos orientes, nos ayudes para mantenernos, Señor, firmes. Dios, a pesar de las circunstancias adversas que vivamos, ayúdanos, Dios Todopoderoso. Por favor, que no nos amoldemos a este mundo, Señor, sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento, Padre. Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a servir a los demás. Dios, en el nombre de Jesús, por favor, te lo pedimos. Ayúdanos a servir y ayúdanos a arriesgar. Te lo rogamos, Padre. Yo bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús.